que yo tenga una conexión con el Padre correcta? La cultura. Y Dios va a romper los velos. La cultura produce un velo. Un velo, hermanos, que yo tengo que romper para introducir en los niveles de gloria y de revelación. Yo tengo que aprender. ¿Y cómo rompo yo? Uno rompe a través de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Miren, hermano, la obediencia es lo más difícil, pero hermanos, produce en el mundo espiritual apertura total. Hay cosas que con un acto de obediencia tuya abrir los cielos. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde del manto, había una inspiración, había una palabra, había algo que le inspiraba a obedecer esa palabra. Podía la mujer decir no quiero, y Naamán, zambúllate 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso el río Farfar o de Asiria no son mejores que este río? Porque el Jordán es un río sucio, molesto y bravo. Pero dice la Biblia que el criado, hay gente, hermanos, que tiene más revelación del criado que él. Señor, hemos viajado porque Siria está lejos, hermanos, las distancias. Yo que estuve en el mar, en la parte de Galilea, Jerusalén es lejos. A mí me dio en carro, le damos. Y yo me quedé pensando, y Cristo que hacía estos trayectos y miren, hay un carro desde allá, casi un minuto. Lejísimo. Obediencia. La obediencia es una llave. Una llave, hermanos. Sale de tierra y de cuarentena. Cuando tú sales, se te abren los cielos para cubrir la tierra. Dejar cosas, dejar hábitos. Todo lo que Dios me diga, todo lo que Dios te diga, córtalo. Que más vale agradar al Padre que agradar al mundo. Amén. Y hazlo rápido. No le pase con la de un hermano que le quería cortar la colita al perro y no se la quería cortar, le cortaba un pedacito cada mes. Yo creo que es mejor cortarle un solo desde el rabo a estarle cortando un pedazo cada mes. ¿Qué piensa usted? Así hay gente, uno que le corta un pedacito. No, córtelo de una vez. Apóstol, ¿está listo? Bien, que el apóstol no ve. Es un apóstol muy querido, amado. Realmente es un hombre, hermano, que nos trata, un hombre de Dios, nos ha amado mucho en tiempo de necesidad, ha estado con nosotros. Yo les puedo decir que cuando vemos las cosas espirituales fuertes, hay apóstol, lánzanos un decreto. Yo creo mucho, hermano, en que cuando un hombre de Dios ora por ti a la distancia, no importa, se rompe cualquier demonio. Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno,
hemos dicho que Dios les bendiga más porque están bendecidos, ¿verdad? Así el pastor Fernando siempre es una bendición para mí enorme poder venir a esta casa, él, su esposa, sus hijos. El pastor, el apóstol Fernando representa para mí algo muy importante en mi vida realmente. Cuando no lo veo me hace falta, apóstol Fernando. Sí, me hace falta, pero es una bendición poder estar aquí. Sabía que estaba de viaje. Hoy también nosotros estamos un poco cansados. Yo vine el sábado pasado, ya la doña me mandó correo electrónico, ya me dijo, no, ya hay que volver a casa. Anoche estuve hablando con ella, entonces, ya llevo 9. Lo que pasa es que siempre que vengo con mi esposa y estoy 7 días, a veces 5 días, a veces 4, pero más de 7 días casi nunca estoy, cuando no ando sin mi esposa. Hoy no vino ella porque ella siempre habrá lugar que le gusta venir a Estados Unidos y sobre todo esta zona o el lugar donde nosotros vamos, en otros estados, porque bueno, Dios nos ha dado esa gracia y cariño a la gente. Y a mi esposa le gusta Estados Unidos porque a ella le gusta comprar, porque a ella le gusta. Entonces hoy me salvé, hoy lo que me han sembrado los hermanos, ahí lo ando, me ha durado hoy. Solo compré un gorro, pasa bueno. Pero cuando mi esposa viene, ¿verdad? No. Pero ahora que llegue, yo voy a llegar yo primero mañana y el día 26 queremos salir a Nueva York a pasar fin de año. Vamos a estar 10 días con la familia, así está planificado. Así que a ver si me manda el pago de aquí en el Fernando, ¿verdad? Correo electrónico. Estamos pensando regresar el fin del mes. Muy bien, amados hermanos, hoy dije que tenemos unas días ritmo, nos levantamos temprano, ayer nos levantamos tarde y nos levantamos temprano para estar, no sé, en un lugar allá y predicando a las 11:30, como 2 horas y media, y luego terminé como a la 1:30 salimos, ya para las 2 fuimos a comer y de ahí nos va a traer un muchacho allá, miren, que me llevó acá a este pueblo. Ya no aguantaba, realmente, ya me había tirado el carro al hombre. Pero llegamos allí justo, como eso de las 5:30, distraí un rato. Y bueno, ahorita me vino a dejar. Yo pensé que ya estaba en la Fernando, estaba alegre, yo realmente feliz, y yo voy a escuchar. Pero bien, voy a compartir una semilla, hermano, parece que hay un evento ahora, nosotros tenemos que salir realmente. Y yo a veces siempre me tomo un tiempo, porque uno puede decir algo en 5 minutos, en 15 minutos. El tema es que hay tantas cosas que a veces le pueden quedar entre y medio y uno al final no logra decir lo que quiere decir y deja las cosas muy confusas. Pero nosotros estamos en un tiempo y yo creo que es bien importante. Estamos nosotros a 15 días de un año, que un año termine, y nosotros siempre estamos evaluando qué es lo que pasó al final del año. Y siempre tenemos como tener a evaluar si logramos cosas o qué cosas no se lograron. Y si no se lograron ciertas cosas, entonces tendremos a mostrar y entrar a ese nuevo año como una especie de un mal sabor de boca. Y yo quiero en esta noche dejarle una semilla en esa dirección, que me acompañe el pastor Isabel Salazar, con nuestra empiezo, una bendición. Es un ministro mundial, para él es un ministro de más de 30 años. Tuvo una palabra también poderosa que seguramente les va a decir acá.
Él es parte de la red ministerial que nosotros dirigimos en Tegucigalpa y parte del equipo que viaja al país. Y es un equipo ministerial. Ahí lo encontramos. Él le va a tocar un día, tuvo solo como 30 años, 32 años solo. Y en 3 años él vio lo que miró en 33 años. 3 años. 3 años Dios le cambió la vida impresionante. Yo hasta yo admiro lo que Dios ha hecho en 3 años. Así que estamos contentos de este tema. Muy bien, entonces hermanos, cuando uno va como a finalizar un año, uno comienza como a evaluar cosas, de qué cosas uno de otra manera logró, dije, de qué cosas no se dieron. Y algunas cosas que no se dieron, entonces uno como que le queda ese mal sabor de boca y va entrando al siguiente año con una expectativa tal vez no apropiada. Pero yo quiero decirle, quiero hablarle esta noche para que usted pueda tener un ambiente permanentemente para que los milagros lleguen a usted. Más bien es como crear un escenario para que un milagro realmente se pueda desatar. Los milagros llegan donde realmente se le preparó un escenario. Un milagro no va a llegar donde un escenario no fue preparado. Los milagros andan viendo si los escenarios están listos. Si el escenario no es correcto, el milagro termina huyendo de ese lugar. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo pesimismo, ese milagro no va a llegar a mí. El milagro va a terminar huyéndome. El milagro va a llegar cuando yo preparo un escenario para que se pueda producir. Si yo tengo el escenario correcto, entonces el cielo se va a inclinar a ver qué es lo que yo tengo, y entonces eso va a provocar que el milagro venga hacia mí. Pero cuando nosotros somos gente negativa y no tenemos realmente esa positividad, lo que hacemos es que esas cosas que Dios nos quiere dar como que se alejan, no porque Dios quiera, sino porque de repente no estamos nosotros preparando de una u otra manera ese escenario. Hermanos, usted ve en la Biblia tantos ejemplos de cómo Dios provocó o hizo cosas cuando no teníamos nosotros, o las personas, mejor dicho, no tenían una sola posibilidad de que algo se produjera, de que algo se llevara a cabo. Y cuando usted tiene de Dios una palabra, pero Dios le ha dado a usted alguna señal, o le ha dado de una otra manera alguna fecha de que algo va a acontecer o algo va a suceder, eso es más factible para uno. Pero cuando usted de repente no tiene una señal y usted no tiene una fecha, realmente es bastante complicado. Trabajar con fecha es más fácil que trabajar sin fecha. Puede ser que Dios le haya dicho a una hermana o a un hombre: bueno, el Señor dice que en los próximos 6 meses va a restaurarte tu matrimonio. Como mínimo esta mujer dice: bueno, ya solo me va sacando la cuenta y dice: me quedan 3 meses, me quedan 4 meses. Pero cuando usted no tiene una fecha determinada, realmente para uno eso es más complejo. No es lo mismo que Dios te dé una fecha, que Dios no te haya dado fecha. De repente Dios te dijo: dice el Señor que va a restaurar tu matrimonio, pero no le dio fecha. Entonces usted queda: bueno, ¿cuándo será? Y cuando nosotros no tenemos fecha, tendemos a entrar en un estado que se le conoce como el estado de sitio. Un estado de sitio es un momento que realmente no es un asunto para estar como inventando. En los tiempos bíblicos las ciudades eran como amuralladas, y cuando un ejército contrario quería tomar el control de una ciudad, entonces lo que hacía era que ponía sitio sobre aquella ciudad de una semana, de meses, a veces de años, de tal manera que el ejército contrario lo que procuraba era que la gente en la ciudad, óigame, entrara en un estado de desesperación, y que alguien en ese estado de desesperación abriera una brecha en el muro. Ese era el momento que el ejército invasor esperaba: que el agua se agotara, que la comida se agotara, que la gente dentro de la ciudad entrara en un estado de desesperación, y alguien imprudentemente
abriera una brecha en el muro, y ese era el momento que el ejército invasor esperaba para poder penetrar la ciudad. A eso se conocía como el estado de sitio, de tal manera que el ejército no abría brechas en el muro, sino que esperaba que alguien dentro de la ciudad lo hiciera. Cuando uno está en un estado de sitio, amados hermanos, ese momento no es para estar inventando, ese momento es para estar esperando en el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, es un momento para uno comenzar a loquear y comenzar a inventar. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el momento que el enemigo va a esperar, escúcheme, que va a esperar que usted cometa un error para golpearlo, de una u otra manera para dañarlo. Entonces él va a procurar que usted abra una brecha en ese muro para de una u otra manera afectarlo. En el caso de Abraham Dios le dio una palabra, y usted conoce toda esa historia de Sara. Entonces ellos recibieron una palabra, pero ellos miraron que después de 13 años no pasaba nada. Ya Abraham tenía 88, la otra señora tenía 78 años y no acontecía absolutamente nada. Entonces ellos entraron en un estado de sitio, y esta Sara le dijo a Abraham: bueno, lo correcto es que te llegues a mi sierva Agar para que ella pueda darte un hijo. ¿Por qué? Porque habían entrado en un estado de desesperación porque no miraban respuesta de lo que Dios le había dicho. Yo dije que a veces vamos a tener una señal y a veces vamos a tener fecha. A veces no va a haber fecha y a veces no va a haber señal. Pero también el hecho de que no tengamos señal no es garantía de que Dios no nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que si usted tiene una señal, de gloria a Dios. Y si no hay señal, también de gloria a Dios. Porque eso me indica de que Dios no me va a dar a mí una respuesta. Entonces, en esa situación, yo tengo que crear un ambiente, amados hermanos, realmente de positivismo, de que el milagro va a llegar. La Biblia habla acerca, por ejemplo, de Israel. En Ezequiel capítulo 12, en el versículo 21, dice la escritura que Israel estaba pesimista en cuanto a una palabra que Dios le había dado. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión humana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Verso 28. Y vino a mí palabra de Jehová, 12:28 de Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Vea usted que Ezequiel profetizó sobre Israel, le dio una palabra a Israel. Israel toma la palabra, y realmente Israel no es que está dudando de la palabra. Si usted lee ese verso, Israel está creyendo la palabra, hermano, pero el problema de Israel es que, ¿sabe qué decían ellos? Si la palabra que Ezequiel ha hablado es verdad, viene de parte de Dios, se va a cumplir, pero lo que este hombre ha hablado se va a cumplir de aquí a muchos días. Ezequiel está profetizando para lejanos tiempos. O sea, Israel creía que la palabra venía de parte de Dios. El problema de Israel es que él creía que esa palabra era para lejanos tiempos, era para los postreros días bastante lejanos. O sea, ellos estaban negativos en cuanto a la palabra, en cuanto a que el cumplimiento de la palabra era para ese momento, era para ese tiempo. Ellos dijeron: la palabra que este hombre habla sin duda viene de parte de Dios, pero el cumplimiento será de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. O sea, ellos tenían un escenario, hermano, de pesimismo. Entonces eso llegó a los oídos de Dios. Si usted lee el verso entonces siguiente, dice que Dios escuchó las palabras que Israel decía. ¿Qué decía Israel? Que la visión que Ezequiel estaba viendo era para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Dios escuchó eso, y mira lo que dice, verso 28. Mira
se cumplirá, dice Jehová el Señor. Dios escuchó el pesimismo de Israel. Entonces Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, dile a Israel, dile a este pueblo que la palabra que yo les he dado, bendito sea el nombre del Señor, tiene su cumplimiento, o mejor dicho, tiene un proceso de aceleramiento. Ellos dijeron, la palabra se va a cumplir, pero es de aquí a muchos días. Sin embargo, Dios les dice, no es como ustedes creen. Realmente esta palabra va a tener su cumplimiento en este tiempo. Esta palabra que yo estoy soltando es para ahora. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es para aquí a muchos días, no es para lejanos tiempos. Yo tenía un hermano que está en la iglesia todavía, y yo un día le dije, miren hermano, hay que trabajar duro, hay que creer al Señor y confiamos en Dios que en un corto tiempo van a estar viniendo una buena cantidad de buses. Y yo le dije, no menos de 20 buses van a estar llegando aquí a este lugar. Entonces vino alguien y dijo allí, sí, apóstol, pastor, yo creo que sí, pero de aquí que eso se cumpla, digo, yo ya voy a estar canoso. O sea, el tipo tenía pesimismo. ¿Sabe qué pasó? En ese tiempo nosotros poníamos 2 buses. Años después comenzaron a llegar 24 buses a la iglesia. Denle un aplauso al Señor. O sea, el hombre leía la palabra, pero decía, de aquí, hermano, y una palabra de aquí a muchos días, ¿para qué si usted ya no va a estar? Alaba el nombre del Señor. Levante su mano derecha, diga, es ahora que necesito la palabra, vamos. Entonces, escúchenme, ahorita quiero llegar rapidito. Este verso está hablando de un aceleramiento de la palabra profética. Diga conmigo, aceleramiento, dígalo fuerte, vamos, de la palabra profética. ¿Qué decía Israel? Es de Dios la palabra, pero esa palabra se va a cumplir de aquí a muchos días. Entonces Dios le dice a Ezequiel, no Ezequiel, dile a este pueblo que yo acelero la palabra. Yo no sé si Dios había o cambió de planes o no sé qué, pero le dice, dile que yo acelero la palabra profética, entra en un proceso de aceleramiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces yo vengo esta noche a decirle a usted, a hablarle a esta casa, a decirle a esta iglesia, bendito sea el nombre del Señor, apóstol Fernando, que toda la palabra profética que Dios le ha dado entra en un proceso de aceleramiento y va a tener el cumplimiento antes de lo previsto, antes del tiempo planificado. En la palabra profética que Dios ha hablado sobre esta casa, dije, entra en un proceso de aceleramiento. Usted lo está escuchando, amado hermano. Pero yo tengo que tener un escenario hermano, correcto, un escenario de expectativa de que eso que Dios está hablando es de esa manera. Israel ¿qué tenía Israel? Tenía pesimismo. Estaba pesimista en cuanto a qué, en cuanto a la palabra que Dios le había dado. Y escuchen, ¿por qué a veces nosotros nos volvemos pesimistas? Porque nosotros nos dejamos llevar por los escenarios que vemos. Nosotros somos personas habituadas a movernos por lo que vemos. Entonces, de acuerdo a cómo está el escenario, entonces nosotros, basado a eso, a veces creemos. Pero cuando usted está creyendo, cuando usted está confiado realmente en la palabra profética de Dios, usted ya no depende de escenarios. Cuando usted está en esa posición, cuando usted está en ese estado, usted ya no depende de escenarios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted ya no depende de señales. Usted no depende de qué es lo que realmente a usted le está rodeando. Usted lo que tiene que tener es una expectativa de que algo poderoso de Dios viene hacia usted. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, yo decía ahora en un lugar que yo creo que lo decía la vez pasada acá, que si usted quiere ver un milagro, usted tiene que cambiarse de puerta. Usted nunca va a ver un milagro, hermano, cuando está parado en la puerta convencional, cuando usted está parado en la puerta tradicional. ¿Cuál es la puerta convencional y
es la puerta tradicional. Por ejemplo, la puerta convencional es aquella que de repente tú tienes que ir a endeudarte 20 años para conseguir una casa, o tienes que endeudarte 5 años para conseguir un auto. La puerta convencional dice, para que tú tengas una casa, tenés que endeudarte 20 años, y para que tengas un automóvil, tenés que endeudarte, escúcheme, 5 años. La puerta convencional o tradicional, ¿cuál es? Financieramente hablando. De repente tú crees que la única forma que Dios tiene para bendecir tu vida, tu casa, es el cheque de la semana. Pero eso sucede cuando tú estás parado de ese lado. Pero cuando tú te cambias de puerta, cuando tú estás parado en la puerta de la expectativa, cuando tú estás parado en este tipo de escenarios, entonces tú estás creyendo que el milagro va a venir, alabado sea el nombre del Señor, a ti por cualquier medio. Tú ya no estás esperando el milagro solamente por la puerta convencional. Recalco, allí en esa puerta usted ve algunas cosas, pero cuando usted se cambia de puerta y se para en la puerta de la expectativa, entonces cuando usted está parado en esta puerta, usted está esperando el milagro de cualquier lado. En aquella puerta usted espera el milagro solamente de un solo lado, solamente de un solo medio y una sola fuente. Pero cuando usted está parado en la puerta de la expectativa, cuando usted está parado aquí ya no depende de señales, ya no depende de lo que ve, está dependiendo de lo que ve. Entonces cuando usted está parado aquí, escúcheme, usted no sabe por dónde el milagro le va a llegar. Usted no sabe si va a venir del norte, si va a venir del sur, si va a venir del este, si va a venir del oeste. Usted lo que sabe es que el milagro va a llegar, pero hay que pararse en esta puerta que se llama la puerta de la expectativa. Alaben el nombre del Señor. Me ven escuchando, escúcheme. En aquella puerta, présteme atención, en aquella puerta usted ve el milagro solamente de un solo lado, solo lo ve de una sola forma. Sin embargo, cuando usted se cambia de puerta, las cosas son diferentes. La mayoría de la gente no ve el milagro porque todo, mira, la mayoría de cristianos aquí están amontonados. Todos se pararon. Todos tiraron el anzuelo en el mismo lugar. ¿Sabe qué? Hay tanto anzuelo en esa fosa que los pocos pecados que andan abajo, hasta el hambre se les quitó y es tanto anzuelo. Alaba el nombre del Señor. ¿Me entienden? Entonces la mayoría de hermanos han tirado el anzuelo en ese lugar. Entonces yo le estoy aconsejando a la gente, cambien de puerta, amigo. Dígale que está a su lado, cambiate de puerta, dígale que está mal ubicado. Vamos, dígale, cambiate de puerta. Y por eso es que hay gente que no ha recibido el milagro, tiene años de tener el anzuelo ahí. ¡Ay! ¿En serio? Que ahí hasta se muere. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero yo dejar? Yo lo que quiero dejarle es un escenario para el milagro. Ya conmigo un escenario, dígalo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hermano, cámbiese de puerta. ¿Qué es lo que va a hacer? Diga, tengo que cambiarme de puerta, dígalo fuerte. Hermano, cámbiese de cosa. Alaban el nombre del Señor. Oiga, si usted ve ese anzuelo, diga, tiene que cambiar de cosa. Entonces, yo lo que estoy diciendo a la gente, cámbiese de puerta. Y usted dirá, ¿y dónde me paro? Párese en esta puerta que yo le llamo la puerta de la expectativa. ¿Cómo le llamamos? La